Cuando era la víctima. Aló. Yuri, Hola Jason, ¿cómo estás? me tocó llamarla por acá porque no tenemos señal. Mucho derrumbe. No, es que lo que te comentaba, Jason, hay demasiado derrumbe. Hay unas fincas que prácticamente quedaron sin nada. Donde había café se llevaron todo el café de los potreros, ya los animales no tienen que comer, el agua se secó. Sería buenísimo que fuéramos a hacer unas tomas, fuéramos a hacer un recorrido de qué fue lo que sucedió en realidad. Pues con esa noticia ahí como de primera mano, ¿listo? Ok. Chao Yuri, entonces que esté muy bien. Eso, bueno, entonces que tenga buen día y ahí estamos hablando. Muchísimas gracias y que esté muy bien. Y analizando cómo muere Colombia, que se desangra, la mata un cruel dolor. El campesino sufriendo en la montaña, no hay un apoyo para el hombre agricultor. Si alguien protesta, lo tratan subversivo, que está violando la ley de la nación. Hoy los sicarios matan los periodistas, como mataron a don Jaime Garzón. En Colombia existen centenares de municipios donde no hay medios de comunicación local. Ahí viven cerca de 10 millones de colombianos. Ruedas Creando Redes es un proyecto que nace para combatir ese silencio en esas zonas. Se trata de un laboratorio móvil de periodismo que quiere impulsar proyectos de comunicación local en esas regiones. Es un container que está equipado con distintas herramientas para que sus participantes puedan desarrollar proyectos de comunicación en radio, televisión y prensa y así poder comunicarse con sus comunidades. Para nosotros la región de Las Hermosas es algo muy grande porque pues aquí fue donde la FARC tuvo el dominio de esos territorios. Había mucho temor porque la gente sentía ese temor de contar lo que sucedía, había mucha presión de un lado y del otro, ¿no? Porque no es un secreto que cuando fue la retoma, por ejemplo, de estos territorios por parte de la fuerza pública, hubo mucha presión. Se dio el tema de detenciones masivas, entonces hay muchas cosas por las cuales la gente siempre tenía como el temor de contar lo que sucedía realmente en esos territorios. Era prohibidamente uno tener un celular, porque si uno tenía un celular, bueno, se lo quitaban o ya decían que uno era sapo, que estaba dando información. Recién que entró acá la señal, que lo que digo que hace más o menos 9 años, se escuchó mucho que el ejército interceptaba las llamadas. Aquí hay algo que nunca se ha contado y era, por ejemplo, cuál era la forma de actuar la FARC, cómo era la convivencia ellos en la región, con las comunidades. Bueno, en todo lado hay emisoras del ejército y cuando estaba la FARC era prohibidamente uno escuchar esa emisora. O sea, si tú estabas escuchando esa emisora y veía un guerrillero o pensaba que estaba por ahí la guerrilla, mejor dicho, cambié de sintonía. La primera parada del laboratorio móvil fue Chaparral, en el Tolima, y ahí surgieron unos proyectos sumamente interesantes porque conectaban a la comunidad con unos déficits de información. El primero de ellos fue un mapa sobre la inseguridad en el municipio que identificaba cuáles eran los puntos más inseguros. El segundo se trata de una minga de información que se está desarrollando en el Cañón de las Hermosas, una manera de conectar a las 28 veredas que conforman a la comunidad y poder estar contando lo que ahí sucede. Entonces en los acuerdos de paz se estableció la creación de 20 emisoras. Esas emisoras se llaman emisoras para la paz. ¿Y para qué están diseñadas estas emisoras? Para informar cómo va la implementación de los acuerdos, hacer pedagogía de paz. Este taller también es importante porque pues, bueno, se da en un momento que lo necesitamos. Por ejemplo, yo lo necesito, ¿sí?
Además que me ayuda como a superarme y a tener en cuenta la importancia de la comunicación en un momento como estos. Porque por medio de la radio es que se saben muchas cosas y si no, un tesoro no se ve hasta que no se destapa. Con unas 4 palabras les puedo decir cómo es una molienda, cómo es un arriero, cómo es cualquiera. Yo puedo decirlo porque yo nací entre ellos. Se están valiendo de marcha caminata, grandes pancartas diciendo que no más. Esas protestas no quieren el secuestro, a los armados les exigen la paz. Así lo hacía Heriberto de la Calle en su programa a nivel nacional. Un humorista que lustraba zapatos en su programa que se llamaba Cuá. Es interesante trabajar con la gente desde abajo, desde sus historias, desde sus necesidades y de alguna forma me parece que un experimento como este ayuda a que la gente de la comunidad comience a tener como una mejor autoestima, o sea, como que crean que ellos también pueden enunciar su mensaje y que no dependen simplemente de unos periodistas que los intermedian. Yo creo que el periodismo va tan rápido y va evolucionando tan rápido, la tecnología va tan rápido que es muy difícil para la academia ir a ese ritmo. Yo siento que la academia tradicional, yo siento que este tipo de formaciones hoy en día son absolutamente vitales para que el periodismo siga innovando y estando como a la vanguardia de lo que está pasando. Hay muchas partes que usted ve, por ejemplo, que son muy, nosotros decimos, son por allá muy hondas, ¿no? Entonces, falta de antenas, de pronto. Hay muchas personas que, por ejemplo, aún no tienen señal ni de teléfono. Yo, por ejemplo, tengo 72 familias, que es lo que manejo dentro de la comunidad, y la mitad de las familias están en Chaparral, entonces manejo un grupo de WhatsApp y pues por ese medio es que me comunico con ellos como para decirles hay una información, hay una amiga. Yo creo que la transmedialidad del periodismo empieza por seguir gastando suelas y caminar mapas que no están georreferenciados, sino que dependen de la conversación cara a cara con la comunidad sobre la que estamos tratando de hacer la reportería. Y en esto, los formatos narrativos no se trata de copiar a Europa o Estados Unidos o la última tecnología, sino de intentar encontrar los formatos localizados en el territorio, o sea, cómo hacemos formatos que se parezcan más a la gente. Entonces, yo creo que un formato innovador con una agenda apropiada en la comunidad y con un enunciador comunitario permite que generemos una conversación mucho más rica en la vida cotidiana y que nos vuelva la política una cosa de todos los días y no la política una cosa de elecciones. El laboratorio continuará su recorrido por otros 8 municipios de Colombia, 3 más en el Tolima y 5 en Cesar, donde esperamos seguir conectando comunidades con proyectos de información local. Yo recuerdo mucho cuando estaba muy niña y yo veía a los líderes sentados, parados, como hacían una reunión y esto, entonces yo decía, algún día tengo que llegar allá y aquí estoy. Entonces sí me parece importante que la gente en realidad viva informada. ¿Para qué? Para que se actualice, para que la gente, los jóvenes, para que ellos salgan a prepararse, para que alguien de la región lo pueda contar y que nosotros en realidad lo podamos creer también. Mire las historias que yo tengo de mi sur, de mi Tolima. Bueno,
En Colombia hay 600 municipios donde no existen medios de comunicación local. Esto equivale a la mitad del país, donde viven cerca de 10 millones de colombianos. El impacto que tiene esto para las democracias locales es fundamental, y de esto precisamente se ha tratado este proceso que hemos vivido desde que empezamos con el Laboratorio Móvil de Periodismo en Chaparral y que ya recorrió también el municipio de Río Blanco. Y lo que queremos es conversar un poco sobre esto, conversar también con ustedes sobre pues esta, digamos, como la necesidad, como se planteaba ahí, de generar, de caminar por un mapa invisible de Colombia, donde no se trata solamente de lugares lejanos, como se muestran acá, sino de algunos núcleos de ciudad donde viven 50.000, 60.000 habitantes y no tienen medios de comunicación que sirvan de canal para los problemas y los debates de cada comunidad. Entonces yo quería empezar, Carolina, no sé si nos cuentas un poco cómo ha sido este proceso de trabajar con herramientas de periodismo para personas que no son periodistas, sino que son líderes que están pues, buscando también comunicar lo que desde sus organizaciones están haciendo. Pero yo antes de dejarla hablar, ella es la que está en terreno haciendo los talleres todos los fines de semana, formando a la gente, viviendo en la comunidad, porque es lo importante de dónde enuncia ella, desde la experiencia de abajo, porque nosotros hacemos más, sí la sufre, pero yo soy más teoría, entonces, no, sí quiero reconocer porque es la que se banca todos los días allá. Bueno, pero para hablar de ese proceso de abajo, como dices tú, yo les cuento que yo llegué al proyecto poco tiempo antes de que empezáramos el recorrido y empezáramos en Chaparral, y una de las principales preguntas que yo me hacía era ¿cuáles son las habilidades necesarias hoy en día para un periodista local? ¿Cómo vamos a formar a estas personas que, como tú dijiste, no tienen experiencia en medios de comunicación o haciendo comunicación y periodismo para que al final del proceso salgan y sean comunicadores o periodistas en sus comunidades? Y a partir de esa pregunta diseñamos el contenido de un currículo, de un diplomado. Y yo creo que desde ese momento, que fue ya hace casi 5 meses, 4 meses, lo que hemos hecho ha sido desaprender un poco esa idea de lo que teníamos que era el periodismo local. Yo creo que si ahora puedo echar el cassette para atrás y pensar en algún aprendizaje que he tenido yo en este tiempo, después de haber trabajado con el grupo de Chaparral y el grupo de Río Blanco, es que el periodismo local no se enseña. El periodismo local se construye con la otra persona, con el otro. Y eso suena muy bonito, pero tampoco es un discurso vacío. Yo creo que lo hemos llevado a la práctica. Ese currículo que teníamos al comienzo se ha convertido en una caja de herramientas que a veces, en la que a veces utilizamos unas y en otros procesos usamos otras. Y el proceso del diplomado está abierto a que los participantes modifiquen esas herramientas que llevamos allá. Y también ha sido un proceso para mí en lo personal, como periodista que nunca había dado una clase ni tenía ninguna experiencia en un proceso de formación, pensar un poco en cambiar ese chip de ir a enseñar algo, de ir a depositar el conocimiento en otra persona. Aquí el proceso ha sido distinto y tiene que ver con la raíz de lo que estamos enseñando. Para hacer periodismo local no hay fórmulas, porque precisamente lo que está en la raíz del periodismo local es lo diferente, es lo particular de cada uno de los contextos en los que estamos. Y de eso se ha tratado el proceso, de tratar de sacar lo particular en cada lugar y de cada uno de los participantes que han pasado por el laboratorio. Hay una frase que se repite y que la hemos, digamos, como estado masticando durante todo este proceso, y es como esa necesidad más académica de tener unas fórmulas para ese periodismo local versus una velocidad que es la del día a día y la de producción. Y ahí creo que, y pues afortunadamente Yuri pudo venir desde el Cañón de las Hermosas para contarnos también
cómo ha sido desde la experiencia de ella ese proceso de creación, ¿no? Porque como, digamos, cuando tú arrancas sin ninguna experiencia previa en cualquiera de estas herramientas o en una concepción de periodismo y terminas liderando un proceso que puede terminar conectando a toda una región que no ha tenido medios de comunicación. Pues bueno, yo les cuento que a mí me hicieron la invitación, yo llegué al diplomado, llegué y no sabía para dónde iba, yo dije voy a asistir a 2 secciones y es mucho, pero pues la primera fue como la presentación de qué se trataba el proyecto y como que me siguió sonando, entonces ya en la segunda dije voy a asistir, no, definitivamente me enamoré. Ha sido un proyecto muy bonito porque fuimos 30 personas las que estuvimos en el laboratorio y fueron, digamos, como muchas personas de diferentes comunidades, habían unas en el sector urbano, por ejemplo, yo me desplazo hacia Chaparral 5 horas en carro y es lo que decimos, ¿no? Siempre es complicado tener un medio de comunicación allá. Nos damos cuenta de una noticia allá en el Cañón de las Hermosas, que es de Chaparral, Tolima, quizás a los 8 días, o tal vez nunca nos damos cuenta, o cuando hay la oportunidad de venir a Chaparral. Entonces fue así como se me dio la oportunidad de pensar y decir, ¿por qué no vamos a tener un medio de comunicación en el Cañón de las Hermosas, donde que se diga también qué es lo que está pasando? Porque muchas veces nosotros decimos, en el Cañón de las Hermosas solo hay cosas que dejó la guerra, pero también hoy en día hay cosas muy bonitas que existe allá en este Cañón de las Hermosas de Chaparral, Tolima. Entonces estamos con el proyecto de hacer noticias por medio de WhatsApp, donde ahí estamos teniendo la idea de reunirnos con tal vez 8 o 10 personas como para que trabajen en este gran proyecto. Es un proyecto que créame que se lo agradezco a la FLIP, que estuvo en Chaparral, y fueron quienes nos dieron esta iniciativa, y es una iniciativa muy bonita porque hacer noticias, nosotros siempre decíamos, quien hace las noticias es un periodista profesional, y yo lo respeto mucho y los admiro, pero también vemos que si por medio de un celular se pueden hacer noticias, entonces desde ahí vamos a arrancar con este gran proyecto. Y no, pues yo creo que agradecida con la FLIP, primero que todo, y con Carolina, que fue como la profesora que estuvo ahí acompañándonos siempre. Omar, tú nos acompañaste con el cierre de Chaparral, ¿qué nos cuenta? Bueno, yo, por si el público no sabe, vea, ellos dicen 600 municipios que no tienen medios de comunicación en Colombia y que están silenciados. El proyecto va allá y llega a un sitio en que nadie es periodista ni quiere ser periodista en comienzo, o sea, dicen una convocatoria, ¿quién quiere ser periodista? Y entonces salió gente como Yuri de la comunidad indígena, 5 horas, y sale una señora ama de casa, y sale un niño, y salen todos, y le dicen, vengan aquí, juguemos a ser periodistas, y después se queda instalada una periodista ahí, y ahorita podíamos cambiar toda la entrevista, entrevistar a Yuri como periodista, ya es colega nuestra. Ya es una periodista formada que tiene criterio periodístico para eso. Entonces, quería contarles eso como que la experiencia es alucinante, o sea, que uno llegue a una comunidad y diga, ¿usted quiere ser periodista? Y diga, sí, ¿y qué tengo que saber? Tiene que ser un ciudadano simplemente colombiano que quiere participar de este proyecto. Eso me parece a mí que ya es súper agudo, pero entonces, después de contar la experiencia voy a decir 5 cositas nada más. Una primera, yo, además que como académico aquí estoy como cheerleader de este proyecto, porque me encanta, me parece súper chévere, o sea, es como que yo estoy, cuando me dijo Jordan, venga, le dije, yo estoy feliz y quiero hacer un comercial chiquitico de 1 minuto, y es que para los que no saben, la Fundación para la Libertad de Prensa en Colombia es muy importante en la historia de Colombia porque es el sitio donde nos defienden a los periodistas de las violencias, de las censuras, de las bullying y de todo ese tipo de cosas, eso es muy importante.
pero han considerado que el concepto de libertad de expresión no es solamente defender la vida de los periodistas del ejercicio profesional, sino aumentar calidad periodística y ampliar la diversidad de voces del país, y en eso soy súper hincha. Entonces por eso tienen este proyecto de formación en territorio en pueblos silenciados, pero tienen pauta visible para denunciar cómo también las pautas silencian periodismo, y tienen la Liga contra el Silencio para publicar otro tipo de situación, e intentaron hacer humor periodístico porque la opinión se construye del humor. O sea, amplían el concepto de libertad de expresión, y es lo primero que me parece que este proyecto hay que decirlo. No es un proyecto de caridad cristiana, de formar a nadie, no. Esto es libertad de expresión en territorio haciéndose, y a mí eso me parece que es fundamental entenderlo, porque es que si no, seguimos hablando, ay, tan bonitos los periodistas, ay, seamos periodistas. No, ella está ejerciendo la libertad de expresión en su territorio, como decía el documental, y creo que eso me parece que es súper interesante. Lo segundo que me parece importante es que si miramos para arriba, todo está mal. O sea, si uno mira para arriba, está Bolsonaro, Duque, Uribe, Macri, Trump. El mundo hay que pedirle perdón a todos los jóvenes. Oiga, qué mierda de mundo le estamos dejando. Pero si uno va al territorio, uno dice, ay, está chévere, se puede hacer. O sea, la democracia es posible, podemos hacer cosas. Hay gente como Yuri que se toma 5 horas y se toma en serio el periodismo y arma un medio de comunicación como WhatsApp y conecta a toda una comunidad en un sitio que se llama el Cañón de las Hermosas. Además, eso es bonito, o sea, eso es potente, eso es power, o sea, esa parte está re bien. Y por último, porque si no yo hablo mucho, la última parte que me parece es lo que dijo la compañera Carolina, que dice que era un aprendizaje continuo. Yo creo que hay que comenzar a volver al que prohibieron en Brasil, a Paulo Freire. Esto es un diálogo intercultural. El periodismo es un diálogo intercultural. O sea, no es que yo enseño que hay un solo periodismo. Cada cultura tiene su periodismo que tiene que darse. Y entonces uno no va a formar, va a establecer un diálogo de la cultura nuestra de periodismo con la cultura de la comunidad de Yuri, que viene de una comunidad indígena, pero también con la cultura de Chaparral, de los campesinos, que canta lo que vieron ahí. Entonces, tenemos que eso. ¿Y qué es lo que sale de ese diálogo intercultural? Que hay diálogo de saberes, pero diálogo de formatos. Vea, ese man contó mejor que cualquier crónica en esa canción. Uno va a Montes de María, que van para esos lados ahora, cuando van para el vallenato, y ellos no cuentan la historia de la memoria diciendo masacre número 1, sino que empiezan en los Montes de María, y comienzan a cantar, y uno es como, ay, tan bonito. Eso es un formato periodístico. ¿Ve? Eso es lo que tenemos que descubrir, que el periodismo está para reinventarlo, y que afortunadamente el WhatsApp nos permite hacer un medio. Entonces, por eso estoy aquí, porque me parece que es una cosa muy chévere. Y yo agregaría ahí algo a eso último que dices, y es que para mí esto que estamos haciendo nos está llevando a descolonizar el periodismo, y me robo esa frase de una periodista brasilera con la que hablé hace 2 semanas, que desde hace 10 años está trabajando en una escuela para formar jóvenes en las periferias de Sao Paulo. Y tuvimos muchas coincidencias en la conversación, y una de esas era que a través de procesos como estos, en los que, por ejemplo, en el Cañón de las Hermosas empiezan a narrar su propia realidad, aportamos a la diversidad del periodismo y del relato que se construye de país, que es al final lo que está haciendo el periodismo. Entonces, estoy totalmente de acuerdo en ese último punto que acabas de decir. Durante las discusiones que teníamos cuando estábamos planteando este proyecto, siempre estaba ahí como la espada que podía caer en cualquier lado, en cualquier momento, era la viabilidad que podía tener esto una vez la escuela móvil se fuera del lugar, ¿no? Y creo que ese era, y pues sigue siendo sin duda, como una de nuestras principales preocupaciones, pero precisamente creo que como por llegar sin un libreto necesariamente y construirlo con lo que vaya surgiendo de cada uno de los participantes, ha hecho que esos sean proyectos que siguen con un impulso, porque no están como de antemano impuestos, y creo que eso es realmente significativo. Pues ya vieron estos 2 proyectos en Chaparral, el de un mapa de la violencia, que además no fue solamente, no se imaginen solamente cómo vamos a identificar georreferencialmente cuáles son los puntos más violentos de la ciudad, sino que tuvieron que empezar por conseguir un mapa que no tenía la policía, un mapa que cuando fueron a donde la alcaldía les dijo, no, mapa de nuestra ciudad no tenemos.
Entonces tuvieron que ir a la gobernación, armar el mapa, consultar una cantidad de fuentes para que les dijeran, sí, aquí está habiendo robos de motocicleta, aquí hay hurto, aquí hay violaciones. Entonces construyeron ese mapa y es una herramienta ciudadana valiosísima, la están compartiendo con las distintas organizaciones y eso es lo que está generando, digamos, como parte de estos procesos. Ahora en Río Blanco vimos también como en una vereda que se llama Puerto Saldaña, donde están haciendo un portal de noticias en una página en Facebook y al mismo tiempo ese portal de noticias lo están poniendo en una cartelera física, ¿no? Entonces están con los dos mundos, el virtual y el real. Entonces creo que eso también hace parte como de que esos proyectos son gestados y que la manera de acercarse a los productos periodísticos viene desde los participantes. Bueno, mira, por ejemplo, hablamos del Cañón de las Hermosas, que decimos que es de Chaparral, Tolima. El Cañón de las Hermosas está compuesto por 28 veredas, más o menos con un potencial de 6.000 habitantes, donde decimos que en Chaparral hay unas emisoras, pero allá no están llegando. Entonces, la idea de nuestro proyecto es que en cada vereda haya un corresponsal y nosotros por medio de WhatsApp pues dar a conocer las noticias que están pasando allá en el Cañón de las Hermosas, que es un cañón, la palabra lo dice, hermosas. Yo voy a decir una cosa que, porque todo es muy positivo, tengo una crítica, yo soy crítico, entonces me toca hacerle crítica a eso, es que lo único que no me gusta es el nombre, esos Ruedas Creando Redes, imaginen esa vaina, o sea, proyecto Ruedas Creando Redes, o sea, esa vaina, ¿por qué le pusieron ese nombre? A ver, tienen que explicarlo aquí en público, Jonathan, a ver. No está aquí el responsable, pero asumo mi parte. No, era precisamente en el fondo de esto y volviendo a esa duda que teníamos todo el tiempo de cómo hacer que esto permanezca viable, el concepto de redes era fundamental, ¿sí? Porque que Omar pueda hablar con Yuri, que María Teresa Ronderos pueda hablar con la gente de Chaparral y que les pueda decir, pues mire, no solamente se me ocurre que ustedes pueden hacer esto y esto y esto, sino que también se involucre, está metida en un grupo de WhatsApp con los participantes de allá. Entonces, eso es precisamente como parte de lo que puede generar el proyecto y de una manera que le dé cierta sostenibilidad con el paso del tiempo. Maquillé un poco ahí el nombre. Las ruedas porque y ruedas porque el contenedor no tiene ruedas, pero ruedas porque el aula rueda, o sea, el aula rueda de pueblo en pueblo, entonces es ser, ¿no? Y ese es otro punto también que lo menciono rápidamente, que además también como contándoles un poco el detrás del escenario del proyecto. Muchas veces los donantes nos decían, pero ¿por qué un contenedor y por qué no van a un salón de clases que ya hay en estos lugares? Y parte, digamos, como esencial de lo que nosotros creíamos es que esto debía ser como el circo que llegaba a los pueblos y generaba un entusiasmo y una emoción de la gente que se encariñaba y pues decía, vamos a ver el circo. Cuando llega el container y se despliega y están los equipos y es un lugar agradable, eso genera una empatía que es bastante importante para la sensibilidad del proyecto. Y es un lugar seguro, es un lugar diferente, es un lugar donde podemos empezar a hablar de lo que hay que empezar a hablar en el municipio en el que estemos y donde vamos a empezar a repensar problemas que tal vez hemos normalizado en ese tiempo. Entonces es también, yo lo he sentido propicio para generar como un espacio de confianza y de seguridad de alguna forma para fomentar el debate entre los participantes del laboratorio. Yo quiero preguntarle a Yuri, ahora que eres periodista, ¿qué piensas del periodismo ahora? Ahora que eres periodista graduada, ¿qué piensas del periodismo? ¿Para qué sirve eso? ¿Qué hace uno con eso? A ver, estamos en un encuentro de periodistas. Ok, no, el periodismo es algo muy importante porque yo lo veo de esta manera. Carolina lo decía al inicio, o sea, un periodista, se me fue la palabra, la tenía pero se me fue, pero vea, créanme que es algo muy importante, entonces no, yo creo que
es lo máximo. Además, porque estaba yo diciéndoles, ahorita pensando, no les había dicho que también soy gobernadora de una comunidad indígena, de allá del Cañón de las Hermosas. Entonces, también vimos esa necesidad de tener un medio de comunicación allá. En el laboratorio estuvimos personas no indígenas y personas indígenas. Entonces, como que esto lo emociona a uno cada día a trabajar más por las mismas comunidades, por el territorio, a decir lo que no se ha dicho del Cañón de las Hermosas. Que además, una anécdota, cuando se estaban hablando de los roles en cada uno de los grupos, de quién va a ser el redactor, quién va a ser el editor, pues la gobernadora era la redactora jefe, evidentemente, quien ordenaba como lo que decían, lo que tenían que hacer los demás. Bueno, y la otra cosa es que, por ejemplo, que es importante también de periodismo, que yo vi cuando fui allá, que es complicado y que creo que es una de las grandes innovaciones del periodismo hoy, si queremos cambiar el mundo, es que las agendas que nosotros usamos en el periodismo nuestro son agendas que no tienen nada que ver con la vida de las comunidades. O sea, que eso tenemos que comenzar a pensarlo en serio, pero nosotros también aquí a este lado, porque nosotros seguimos pensando la realidad la seguimos pensando, mundo, justicia, economía, política, y resulta que allá se piensa en las cosas concretas de lo que es su vida cotidiana. Entonces, las agendas cambian y las agendas obligan a tener otros formatos, o sea que esto es como realmente otro trabajo, y esto es muy complicado de convencer a los medios mainstreaming y a los medios estos de hacer ese tipo de cosas. Unas cosas que vi allá es que eso me gustó, porque uno diría, otra vez el problema de la inseguridad allá, no, ellos fueron los que decidieron de qué iban a hablar allá, o sea, no fue que uno vino y dijo, vamos a hablar del problema de la inseguridad y las drogas, no, la comunidad misma decidió cuáles eran las agendas en las que podía verse, en las que podía reflejarse, y creo que eso es importante, y después de decidir la agenda, deciden el formato de cómo contar esa agenda, que me parece que eso también es clave. No es que le imponemos el formato, vamos a hacer noticia, vamos a hacer crónica, no, es la agenda misma, la realidad misma la que te da eso, que es lo que pues teóricamente hemos dado a llamar hace como 5 años periodismo mutante, que es no meterle las agendas a la gente, no meterle los formatos a la gente, las narrativas a la gente, sino que el territorio te da formato, agenda, foco, singularidad. Y eso creo que es una cosa que yo lo que vi cuando asistí allá me parece que es interesante, y que fue lo que tú dijiste de desaprender, aprender, me imagino que tiene que ver un poco con eso. Sí, va por ese lado, y porque al final es un poco partir de una necesidad, de cuáles temas tenemos que empezar a hablar y a quién. Y de ese tipo de reflexiones es que salen propuestas como hagamos un medio de comunicación que funcione en este corregimiento, pero como no todos tienen señal de celular y no todos tienen internet, pongamos una cartelera en la calle principal del pueblo, porque todas las personas que están en las veredas bajan el domingo a hacer mercado, y organicemos esa cartelera como si fuera un periódico mural, y para los que sí tengan internet, hagamos una página en Facebook para que no se quede la información en un solo lugar. Entonces ahí yo creo que es partir de nuevo de la necesidad que tiene la gente, de qué tenemos que hablar y cómo tenemos que empezar a hablar sobre ese tema, lo que nos lleva a proponer temas y proponer proyectos que puedan ser viables y tengan alguna sostenibilidad después de que nosotros nos vayamos. En la medida en que nosotros impongamos temas, formatos, grupos de trabajo, porque ya nos dimos cuenta de que eso tampoco funciona, los proyectos van a morir más rápido. Entonces, esa también es una fórmula para tratar de contrarrestar ese enorme reto que tenemos de lograr que estos proyectos salgan adelante una vez el laboratorio deja de estar físicamente en el municipio. Bueno, y una cosa más para terminar. Yo soy profesor de una maestría de periodismo. Entonces, esto es muy curioso, uno comenzar a preguntarse, como decía María Teresa Ronderos en el video, ¿qué tipo de formación es el que tenemos que hacer? Y creo que en eso la universidad, lo reconozco públicamente, hemos fracasado en la formación de periodismo. O sea, llevamos mucho tiempo enseñando a Truman Capote y enseñando a toda esta gente y enseñando todas estas cosas,
y Dios mío, eso no sirve no es que no sirva para nada, pero casi que no sirve para nada. O sea, creo que tenemos que darnos las narrativas que tenemos que darnos y que tenemos que inventar. Ya por eso no me invitan a encuentros de comunicación, porque digo que hemos fracasado. Bueno, espero que me sigan invitando de periodismo porque dijo que hemos fracasado en la academia, pero que tenemos que transformar al periodismo haciéndolo. Lo primero que dijiste es que la clave, o sea, hoy un taller periodístico no debería tener teoría, tendría que tener, vamos a hacer periodismo y haciéndolo vamos a construir los criterios narrativos, vamos a construir los criterios de eso, porque es cómo construimos, desde ahí que resolvemos. Somos narradores públicos todos, y cómo resolvemos el problema de la narración, porque en abstracto pues uno ve Truman Capote y es súper chévere, pero ¿y qué tal si yo hago la investigación que hizo Truman Capote a ver cómo me va? O sea, tengo que hacerlas en vida real. Bueno, nos quedan 5 minutos. Quisiera abrir a preguntas de la gente, si podemos recoger 2 o 3. Hay 3 preguntas. Mire, coja esto. Atrás hay una, aquí adelante hay 2. 3 preguntas, chao. 4. Así rapidísimo. Para que queden con ganas. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Andrés Córdoba, vengo del Cauca. Tengo 2 preguntas. Bueno, primero felicitarlos pues, por el proyecto, me parece muy emotivo, muy interesante, muy inspirador. Perdón. Y quería pues, preguntar 2 cosas. Una es, pues, ¿cómo se cuida la integridad de estos reporteros locales, comunitarios? Porque, bueno, no, de todas formas, en zona, en contexto, pues hay un problema, digamos que muchos tenemos como una lápida encima cada vez que hacemos pues, periodismo en territorio, en las zonas, en las veredas. Entonces, ¿esto cómo lo están manejando desde el proyecto? No solo del reportero, sino también de sus fuentes, que en últimas terminan siendo pues, líderes, ¿no? Y pues hemos visto en estos últimos años cómo se ha incrementado pues, el asesinato pues, con líderes sociales. Y la segunda es cómo hacemos para que este proyecto llegue a otros territorios, por ejemplo al Cauca, a fortalecer procesos que ya hay o abrir nuevos espacios también pues, de comunicación comunitaria. Aquí había 2 preguntas. Ya viene el micrófono. Ya viene el micrófono. Va a llegar. Está llegando. Llegó. Hola, soy Ana, soy de Ecuador, soy parte de un medio digital que nos autodenominamos comunitario porque hacemos un trabajo justamente para abrir un espacio para generar como otros contenidos desde otros territorios y todo. Y quería preguntarles, hablaban de un currículum que lo trabajaron previo y claro, luego se cambió porque se modifica la metodología en función también de lo que te encuentras en cada comunidad. Quería preguntarle si ese currículum es público, se puede acceder, cómo lo trabajaron, cómo lo construyeron, con qué elementos. Y también preguntarles cuánto tiempo implica este diplomado, o sea, qué es lo que tienen que hacer los participantes y cómo hicieron para construir luego en ese aprendizaje, digamos, compartido, la metodología para las siguientes comunidades. ¿Respondemos esas 2? Respondemos esas 2 y ya seguimos con las que queden. Okay. Bueno, primero la primera pregunta que fue sobre el tema de seguridad para los periodistas. Dentro de ese currículo, ese que hemos diseñado, obviamente incluimos un módulo y dedicamos una sesión a hablar sobre autoprotección, en donde se aplica un poco toda la experiencia que tiene la Fundación para la Libertad de Prensa, protegiendo a periodistas en Colombia que hacen trabajo en terreno. Y también damos herramientas para evitar, por ejemplo, el acoso judicial y hablamos sobre cómo acceder a información pública. Para la escuela como tal también hicimos una evaluación de riesgos y aplicamos varios de esos consejos que les damos a los participantes durante el módulo de autoprotección. Y la segunda pregunta… La segunda es… También nos lo preguntamos, ¿no? Nosotros mismos no sabemos si esto es algo que
se deba ampliar de manera de multiplicar el container en varios lugares, puede ser un camino. Sin embargo, esto también es un proceso de aprendizaje para nosotros y no sabemos si en este momento sea el camino correcto o qué ampliación le podamos dar para que tenga como el mismo resultado, ¿no? No tengo la respuesta. Digamos que en esta primera fase están contemplados estos 10 municipios y queremos seguir como masticando lo que hemos ido adelantando en este proceso antes de dar un paso que pueda ir en ese camino. Y la tercera pregunta, que fue sobre el currículo, aún no se puede consultar porque estamos todavía trabajando en la gestión del conocimiento de lo que va del proceso del laboratorio, pero sí estamos llevando una bitácora a donde no solamente incluimos cosas como, por ejemplo, cómo hemos modificado el currículo, sino también reflexiones que yo tengo y mi aspiración es que también puedan escribir, por ejemplo, los participantes, que nacen a raíz de discusiones que tenemos en las sesiones. Y cómo está construido, yo creo que la última versión, yo lo que pensé son 80 horas de clase a lo largo de casi 2 meses que duramos en cada municipio, y para mí esos 80 horas, esas 2 meses que duramos en el municipio se dividen como en 3 momentos. Un primer momento en donde nos ocupamos de pensar quiénes somos y dónde estamos, es decir, ¿qué es el periodismo? ¿Por qué estamos hablando de eso acá? ¿Para qué sirve? Y ahí hablamos de libertad de expresión y un poco nos cuestionamos, ¿verdad? El segundo momento, ya más hacia la mitad, es pensar a quién le hablamos. Y es esa importancia de la conexión con la comunidad que deberíamos tener como comunicadores y periodistas locales. Y el tercer momento, que ya también es trabajar un poco más en esos proyectos que van a quedar, es finalmente donde pensamos cómo comunicamos lo que queremos comunicar. Entonces está más o menos construido así, pero como les decía, es una caja de herramientas a donde yo creo que hay temas en los que desarrollamos ciertas habilidades. Entonces está redacción periodística, producción audiovisual, ética periodística, y las vamos mezclando un poco según el momento que llevemos y el desarrollo que haya del grupo y del diplomado. Por tiempo, última pregunta. Para Yuri, quisiera saber un poco, que nos puedas contar cuál ha sido el momento o los momentos más complicados durante el proceso de formación, porque todos han sido ciudadanos, ciudadanas, personas que no han tenido de repente esta experiencia en periodismo, y cuál pudo haber sido el momento, digamos, más complicado, si es que hubo tal vez o no hubo. Y segundo, un poco que nos puedas contar también tu visión ahora que eres ya periodista, porque probablemente antes te entrevistaban, ahora tú eres la que entrevista, antes leías las noticias, ahora generas las noticias, entonces un poco que nos puedas contar esa visión fruto de la experiencia que has tenido. Bueno, yo creo que las dificultades que hubieron tal vez en este momento son muy pocas. La que más se me presentaba era dejar como cada semana mi familia sola, pues esa por ahora, digamos, esa fue. Y mi sueño, mi visión es llegar a tener una emisora allá en el Cañón de las Hermosas, un periódico, ¿por qué no? Entonces, hacia allá es hasta donde estoy visionando, digamos, en hacer este sueño realidad. Dios permita que sí. Bueno, pues muy bien, muchísimas gracias a todos por venir y pues nos vemos. Invitación a las 5:30, en esta misma sala se presenta un Transmedia de los desiertos de Sonora que les recomiendo, está re buenísimo.